Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primer salida en vivo del año 2026. Esperamos que todas las compañeras y los compañeros se vayan conectando para poder dar inicio en breve. No vamos a esperar mucho, en 1 o 2 minutos más, para poder dar inicio a lo que va a ser un nuevo espacio de comunicación entre las compañeras que van a ir viendo en breve, que está Norma González, que es vocal por la Caja de Previsión, y está la compañera Adriana Soria, que es vocal de la OSEF. Para este tipo de salida la vamos a hacer cada 15 días. En esta oportunidad no tenemos la posibilidad de hacer un ida y vuelta con aquellos compañeros y compañeras para evacuar dudas, consultas, establecer algún tipo de debate sobre temas que se vayan planteando, pero en 15 días, cuando lo retomemos, vamos a optimizar todos los recursos técnicos para que pueda haber una interactuación, ya sea de consulta, de debate, de preguntas, ¿no? de sugerencia de parte de las compañeras y los compañeros. Nosotros, como soy el secretario general de la organización y estamos en la época del año que estamos, más allá de la convocatoria que era para hablar de la caja y de la obra social, es decir, de la seguridad social, porque eso es lo que estamos inaugurando, es un espacio para hablar de la seguridad social como un todo y no por partes. Debemos decir que estamos a 5 de febrero, creo que son las 18:03, no hemos recibido convocatoria paritaria, porque seguramente que quienes se conecten van a estar pendientes de esa información. Lamentamos que todavía eso no haya ocurrido. Ya hemos hecho las presentaciones frente al gobierno de la provincia pidiendo, exigiendo la reapertura de la paritaria, pero eso ya no depende de nosotros, estamos esperando la convocatoria. Luego, en el día de hoy, fuimos convocados por el Banco de la provincia de Tierra del Fuego, lo cual va a salir un informe muy breve en las próximas horas. Y luego tenemos algunas otras cosas que hemos estado haciendo en este periodo de receso, que tiene que ver con la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras portuarias, con la actividad que ya la semana que viene hay fecha de tratamiento de la reforma laboral. Es decir, hemos estado en muchas cosas, hemos estado reunidos con la Secretaría de Hábitat del municipio. Pero volviendo a la convocatoria y tratando de usar el tiempo para que se vayan conectando más compañeros y dar inicio formal al espacio, quería aprovechar la oportunidad para comentar esto. También para difundir una actividad. Nosotros, y con esto ya le doy el paso a Normita, nosotros venimos trabajando en dos conceptos: salario mínimo vital y móvil, que también iremos informando cómo va surgiendo los números, porque hemos tenido una última reunión esta semana con la consultora Mate. Cuando hablamos de salario mínimo vital y móvil, estamos hablando del salario mínimo vital y móvil, artículo 116 de la Ley de Contratos de Trabajo y el artículo 14 bis, como lo han compuesto los compañeros de la Federación de Aceiteros y Aceiteras, ¿no? Decía eso, y también estamos exigiendo un plan de desendeudamiento. Los compañeros del SUTEBA Tigre nos han convocado para hablar sobre estas dos temáticas, y será en el día de mañana por el Facebook de la seccional Tigre del SUTEBA entre las 18 y las 20 horas, para contar un poco en qué estamos y qué estamos haciendo. Dicho todo esto, vamos a hablar de la seguridad social, y nuestra vocal por la Caja de Previsión va a tener la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En esta primera instancia, un poco también estamos acá para poder empezar este ciclo de charlas y posterior interacción con el resto de los compañeros y compañeras, para hablar de lo que compone un poco, en primera instancia, nuestro salario, que hoy se habla, o el gobierno ha dicho que hay que incrementar los aportes de los trabajadores. La verdad es que ahí tenemos que decir algo, no se puede hablar de incremento, de aporte de los sectores del trabajo cuando tenés salarios
paupérrimos, digamos, hoy tengo que decir que en realidad la mínima de un jubilado que te refleja la parte activa está en 711.000 pesos. O sea, a esa persona no le podés pedir que aporte más, porque la verdad es que no va a resolver el problema de fondo que tiene la obra social de la provincia. Lo que está haciendo falta, sin lugar a dudas, para la mayoría de los escalafones, es un aumento real al salario. O sea, nosotros en esto tenemos un trabajo hecho y tenemos que hablar de todos los escalafones que componen, que en la próxima espero tener toda la información y hablar un poco de cómo está compuesto el salario de cada uno de los escalafones. Y hay que decir que la mayoría tiene salarios de un promedio de 1.200.000, 1.500.000, y eso, el 3% no es nada. Cuando un medicamento solo, si la obra social, hoy por ejemplo, que la obra social está cortada y vos te envías a comprar una metformina, por 30 comprimidos te sale 38 pesos. Si ganas 1.000.000, aportás 30. Ni siquiera, ni aún así, digo, la relación que hay con los medicamentos no tiene, digamos, parangón. Y después, otra cosa que tenemos que contarle a los compañeros y compañeras es que nosotros tenemos que presentar, o sea, tenemos trabajado un proyecto para presentar la recuperación de la autarquía de la seguridad social. Esto es tanto de la caja como de la obra social. Es un proyecto que está debatido entre nosotros, se va a poner para el aporte de todo, como fue el proyecto nuestro de la recuperación de nuestro régimen, para que todos opinen y vamos a extender eso o aperturar al resto de los sectores estatales, porque lo que vamos a hacer es trabajar para todos, porque nosotros y todas las personas que componen el Estado poíno, digo, ¿no? Porque todos deberíamos poder opinar, porque es algo que nos importa a nosotros. Hoy, por decir, estamos en estos lugares que nos encargaron y nos encomendaron y las urnas reflejaron que seamos las representantes del sector activo. Eso nos da una responsabilidad enorme, porque hay que mirar en un todo la complejidad del sistema o la complejidad que implica la seguridad social. Hay que mirar ese todo para cubrir, digamos, las contingencias de la propia vida de un ser humano. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos para poder llevar ese debate a la legislatura y a la comunidad y poder recuperar lo que realmente es nuestro, no es de otro, porque lo que tiene hoy la caja o lo que tenga la obra social es nada más y nada menos que el salario diferido de lo que se compone digamos, aportes y contribuciones. Entonces, la patronal lo que debería hacer es, si quiere incrementar, que incremente todo lo que quiera, de lo que está, de las contribuciones, pero no los aportes, porque las contribuciones pueden ir, es una decisión de la patronal, puede poner, pero no que sea el bolsillo del trabajador el que tenga que sacar para poner algo que no va a resolver el problema de fondo, ¿no? Bueno, eso. Lo que también queremos decir es que si no mejora el salario real del activo, y vamos a seguir hablando de salarios de muchos jubilados, de salarios empobrecidos realmente. Eso, de jubilaciones pobres, de jubilados pobres. Y lo de la autarquía, bueno, se va a presentar esto como proyecto, pero cuando tengamos consensuado con todos los sectores y discutiremos en los ámbitos que tenemos que discutir, que esto se sale por la legislatura, ¿no? Bueno, le paso la palabra a la compañera Adriana para que... Yo, como hago oficio de presentador, hay también una parte que tiene que ver con la autarquía y ese proyecto que habla Normita, que es la recuperación de la deuda histórica. Ahora próximamente vamos a cumplir 10 años del paquete de leyes, o sea, parece que se licúa la memoria, pero el 8 y 9 de enero se cumplieron 10 años del paquete de leyes de Bertone, y el 3 de marzo va a cumplir 10 años que inició el ACAMPE, precisamente cuando nos licuaron la deuda histórica, y hoy estamos reconstruyendo eso para que a través de Norma y a través de Adriana podamos recuperar el fondo
de sustentabilidad y de garantía de pago de jubilaciones y pensiones. Digo eso, y además poder volver a que el 82% que se determina, la variación sea de acuerdo a la paritaria y no al coeficiente que determinó en aquel momento el bertonismo. Pero hay muchos problemas en la obra social, para eso está la compañera Adriana, que le ha tocado una tarea muy difícil en un momento muy complejo. Gracias, Horacio. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. La verdad que sí, hoy la situación es grave, emergente, porque nos atraviesa a todas y a todos aquellos que por ahí estamos con la necesidad de requerir alguna prestación, algún servicio de nuestra obra social. Y hoy la situación es muy compleja, ¿no? Nos encontramos con los cortes de farmacias, con los cortes de servicios por ahí de hospitales como el Italiano en Buenos Aires, con los anestesistas, o a veces, como sucedió a principios de este año, el tema de las clínicas, que son los prestadores más grandes que por ahí tenemos en la provincia, que congrega a todos nuestros afiliados y afiliadas, y obviamente nos vemos afectados con esa situación, ¿no? Lo primero que hicimos, nosotros ya hace un mes que asumimos la responsabilidad, como bien decía recién Norma, de estar en estos lugares, en donde lo primero que hicimos es poner en conocimiento de los recursos con los que cuenta nuestra obra social, que son nada más ni nada menos que los aportes y contribuciones de nuestro salario, sobre la base de salarios que están por debajo de la línea de la pobreza. Eso también tenemos que reconocer de que los recursos que llegan son escasos para la cobertura de todas las prestaciones y servicios que ofrece nuestra obra social. Además de todo lo que pudimos ir informándonos, es sobre las deudas con las que hoy se encuentra la obra social, y ante el no pago de esas prestaciones es por ello de que después se dan los cortes que se dan, y que nos encontramos en situaciones en donde por ahí vamos a una farmacia y no contamos con los descuentos propios de los planes que, bueno, estamos. Nosotros ante esto lo que hicimos es intimar obviamente a Presidencia, que es quien debe responder y garantizar sobre estas prestaciones y estos servicios. Presidencia que es designada, tanto Presidencia como vicepresidente que están designados por el gobierno de la provincia, son quienes deben garantizar que lleguen los recursos en tiempo y forma, que son nuestros aportes y contribuciones, y a partir de allí garantizar que estas prestaciones lleguen a nuestros afiliados y afiliadas. Obviamente nosotros estábamos en conocimiento de toda esta situación, no llegamos de manera improvisada al directorio. Obviamente cuando intimamos, lo que nos invitan desde Presidencia es a ofrecer un plan. Obviamente que tenemos un plan de acción integral que lo vamos a trabajar, lo vamos a presentar ante el directorio, ante el gobierno de la provincia, porque obviamente sabemos cómo podemos dar respuesta a esta situación que hoy está atravesando la obra social. La realidad que hoy también tenemos es que solamente llegan aportes a la obra social, todos los a partir de luego de que se liquidan nuestros salarios, transcurrido 10, 15 días, empiezan a llegar los aportes. Deberían llegar aportes y contribuciones, y esa es la realidad que hoy tenemos, que no llegan, en donde tenemos un registro de deuda, por ejemplo, del gobierno de la provincia, donde tenemos más de 5.000 millones de pesos que deben contribuciones patronales, municipio de Río Grande con 2.700 contribuciones, pero también tenemos, que es penado por la ley, deuda de aportes y contribuciones. Cuando son aportes, tiene que intervenir la justicia, y eso es responsabilidad de Presidencia y del gobierno de garantizar de que lleguen, que son el Consejo Deliberante de la Comuna de Tolwyn, en donde está debiendo entre aportes y contribuciones 175.000 y 176.000 millones, y la Dirección Provincial de Vialidad, que debe alrededor de casi 400 millones de pesos entre aportes y contribuciones. Obviamente que ante esta situación es muy difícil poder administrar los recursos cuando tenés una deuda con los prestadores, en donde no te alcanzan los recursos que llegan mes a mes, ¿no? Así que ahora estamos
intimando a los organismos que tienen deudas vencidas, para que poder recuperar esos dineros y poder ir cumpliendo como deberíamos estar cumpliendo con los prestadores, ¿no? Que son quienes nos están brindando los servicios, y mayoritariamente los sectores privados, porque lamentablemente este gobierno no ha fortalecido lo que es la salud pública. Entonces hoy recurrís y caes en el monopolio de las grandes empresas de la salud, que son en la provincia la Clínica San Jorge, y en Ushuaia y Tolwyn, y CEMEP en Río Grande, en donde mes a mes tenés las mayores deuda, ¿no?, para cubrir, y los pocos recursos que llegan de los aportes van cubriendo estas necesidades, y vamos dejando en el camino un montón de prestadores que después, cuando nosotros necesitamos acudir a un servicio, no lo contamos, porque obviamente al no pagarse la deuda que tenemos, obviamente que cortan los servicios. Como los anestesistas. Como los anestesistas que tenemos, que salió públicamente por todos los medios, y que si bien las emergencias sí atendieron, porque bueno, hemos hablado para poder asistir cuando eran casos de suma gravedad y donde tenían que recurrirse a cirugías y teníamos que contar con sus servicios, han resuelto dar respuesta a eso, pero hemos tenido que reprogramar un montón de cirugías porque obviamente el servicio está cortado. En donde hay una deuda de hace varios meses, tenemos de la mitad del año en adelante, en donde no se han podido cubrir los pagos. Y después tenemos también desde el Ministerio de Desarrollo, en donde también tenemos una deuda muy importante a la obra social, en donde las prestaciones que se dan a las personas beneficiarias de las pensiones RUPE, en donde son personas que obviamente están atravesadas por graves problemas de salud, que tienen certificados de discapacidad, en donde el gobierno no está pagando esas prestaciones, que son más de 8.000 millones de pesos, en donde también la obra social se resiente, porque bueno, todas las prestaciones que son garantizadas, que por ley al 100%, hoy se están cubriendo, pero no se están pudiendo pagar a los prestadores, porque obviamente no está el registro, ¿no?, contable del pago de estas prestaciones. Así que la verdad es muy compleja la situación, es difícil, pero también es cierto que desde la conformación que tenemos de directorio, mediante la ley 1071, es muy difícil desde las vocalías poder resolver en la inmediatez, porque claro, cuando hablamos de la conformación de directorio, tenemos que saber de que hoy la obra social, bueno, después del paquete de leyes, como recién hacía mención Horacio, está conformado por 4 integrantes, de los cuales presidente y vice son los que son designados por el gobierno de la provincia, y después tenemos la representación, un vocal por los activos y un vocal por los pasivos. Llegado el momento de un empate, la presidencia hace uso al derecho de su voto doble, y obviamente todas las decisiones que se toman dentro de lo que es la obra social, con la cantidad de votos 3-2, obviamente la mayoría de las definiciones que se toman la toma la representante del gobierno de la provincia, además de contar con una gran cantidad de plantas políticas, de direcciones y coordinadores, que son los que están en las distintas áreas, en donde también toman definiciones directas, indicadas desde presidencia. Y bueno, eso es lo que nosotros decimos cuando hablamos de la autarquía, que ante este escenario no podemos tomar decisiones, que obviamente intervenimos y tratamos en lo posible de gestionar y facilitar todas las prestaciones y que se acceda de la mejor manera posible desde los afiliados y afiliadas las prestaciones, pero es muy difícil cuando vos no tomás, no tenés la determinación o no tomás las definiciones finales de pagar o no pagar un prestador, o de contratar o convenir o con quién convenir para poder garantizar los servicios de nuestra obra social. Bueno, la verdad que muy, muy completo ambas. Yo, para hacer cierre esta primera presentación del espacio, primero es que de hablar de aportes y contribuciones, vamos a reafirmar, estamos hablando de salario, solo que
el aporte, lo digo para aquellos compañeros y compañeras que recién se incorporan a la vida laboral, el aporte te figura en el recibo de sueldo. Vos ves cuánto va. Las contribuciones no figuran, pero también es salario diferido de las trabajadoras y trabajadores. En las contribuciones patronales es una carga más de la patronal. Por lo tanto, cuando Norma dice que aumenten las contribuciones, es aumentar el valor real del salario total, ¿no? Y eso lo puede hacer el gobierno sin tocarle el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras, porque si aumentan el aporte, te están restando 1 o 2 o los puntos que sea de tu magro salario, para reafirmar una idea. Lo segundo, cuando hablamos de una posición monopólica de parte de la Clínica San Jorge, el CEMEP y todos los prestadores privados, estamos hablando de una ausencia de una política de la salud pública. Y por lo tanto, para revertir esto, hace falta una agresiva inversión en la salud pública de la provincia que pueda dar respuesta, no solo a los CEF, sino a todo lo que es la salud pública de la provincia. Eso es lo que pone en una situación de supremacía al efector privado sobre el efector público, cosa que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo y que se ha acentuado en los próximos. Lo máximo que está pasando es que la Clínica San Jorge ya tiene posición monopólica en Ushuaia, en Tolwyn, y ahora avanzó en Río Grande, donde incluso alquila espacio del hospital para poder operar. Digo, eso es completamente lo inverso que debe suceder para que la obra social y toda la salud pública funcione, por lo menos de acuerdo a lo que decimos nosotros. En relación a la contestación de Rubi, que realmente que te diga presente en un proyecto integral es una falta de respeto, porque lo primero que tendría que decir Rubi es qué están haciendo él, ella y García para resolver los problemas que tenemos, porque todas esas deudas serían parte de la solución. Pero le decimos a Rubi, le decimos a García que nosotros vamos a hacer una presentación. Y lo otro que le decimos al gobierno de la provincia, a todos los que hablan preocupados por la situación de la obra social, que hay que debatir lo que está pasando con la obra social. Yo voy a poner un ejemplo. En diciembre del 2015, con esto vamos a cerrar porque vamos a tocar jubilaciones y vamos a tocar OCE. En diciembre del 2015, un cargo base docente era el equivalente a $1.200. En ese momento, la obra social formaba parte del IPAUS, cuando funcionaban juntos la obra social y la caja. En ese momento la obra social, a partir de una ley que estuvimos en contra, que si no me recuerdo mal el número era la 939, le prestaba, entre comillas, fondo a la caja para el pago de jubilaciones. En ese momento había autarquía, porque los trabajadores activos y jubilados y jubiladas teníamos la mayoría en el directorio. Cuando vino el retroceso, paquete de leyes mediante, diciembre del 2019, un cargo base docente terminó en $330. Ahí ya la obra social ya no daba respuesta más de nada. Hoy, de acuerdo al salario nuestro y de acuerdo al valor del dólar, más o menos está entre 600, 700, varía de acuerdo a la inflación y el valor del dólar, perdón. Es decir, que estamos casi a la mitad de lo que históricamente habíamos conquistado. Por lo tanto, ahí están las razones que vos tenés de los problemas que vos tenés en la obra social. Pero lo que no se dice es que aquellos jubilados y jubilados que usan la obra social, o aquellos compañeros que son beneficiarios de la pensión RUPE, o aquellos trabajadores activos que no le alcanza para llegar a fin de mes y usan la tarjeta para pagar alimentos, tampoco pueden solucionar el problema de la obra social. Y entonces, ¿qué hemos planteado nosotros? ¿Y qué vamos a plantear? Lo que venimos planteando siempre. Hasta el momento que haya una recuperación de los salarios, y nosotros estamos en esa discusión, por eso lo planteamos hoy, tiene que haber un aporte compensatorio y extraordinario del gobierno de la provincia a la obra social. ¿Compensatorio de qué? De ese poder adquisitivo que perdieron los salarios y por ende las jubilaciones. ¿Y extraordinario por qué? Porque no queremos que sea para siempre, queremos que se recupere el valor del salario, que se recuperen las jubilaciones y así, obviamente, los recursos alcancen para poder dar satisfacción a toda la demanda de la obra social y una vida digna a nuestras jubiladas y jubilados. Y si eso no sucede es porque no se recuperó tampoco la salud pública. Entonces, para cerrar y agradecerles a quienes han estado escuchando, ¿por qué hicimos hoy este vivo? Porque estamos próximos a las paritarias, y cuando hablamos de paritaria no solo hablamos
del valor del salario de bolsillo. Por eso nos planteamos el salario mínimo vital y móvil como la Federación de Aceiteros y Aceiteras. Por eso nos planteamos salarios en blanco. Por eso planteamos la movilidad jubilatoria. Y porque en la semana que viene se va a discutir en el Senado de la Nación una reforma laboral que busca destruir todos estos derechos previsionales, asistenciales y derechos laborales que tenemos y que venimos defendiendo. Es decir, hay un escenario que tenemos que estar alerta, que tenemos que estar unidos y que sobre todo tenemos que estar muy informados y movilizados. Así que muchas gracias por la atención y para la próxima vamos a abrir los debates, vamos a abrir los canales de encuentro y los canales de comunicación.